Ya muchachos, como les venía diciendo, el día de hoy vamos a trabajar ese último indicador del segundo periodo que es el que se asocia a la resolución de problemas de equilibrio. Listo, vamos a hacer las retroalimentaciones de esas actividades para que ustedes tengan claridad allí como sobre cómo se resuelven y si tienen alguna pregunta o alguna duda la puedan comentar acá enseguida, ¿listo? En ese grupo de actividades ustedes encuentran resolución de problemas asociando todos esos conceptos que hemos visto antes de equilibrio translacional, rotacional y sobre cómo elaborar diagramas de cuerpo libre. Todo lo que hemos visto se asocia a cómo nosotros podemos emplear esas herramientas para resolver acá los problemas que tengamos nosotros. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de equilibrio translacional, si hablamos, vamos a escribirlo acá, si estamos hablando de problemas de equilibrio translacional, eso lo estamos asociando a un concepto que es sumatoria de fuerzas igual a cero. Tengan muy presente eso, muchachos. ¿Listo? Esa es la condición del equilibrio translacional, sea dinámico o sea estático. Se debe cumplir que la sumatoria de fuerzas en todos los ejes es igual a cero. Eso se debe cumplir allí para el equilibrio translacional. Para el rotacional, para el rotacional se debe cumplir que la sumatoria de los momentos de fuerza de un sistema sean iguales a cero. Esa es la condición de equilibrio rotacional. Entonces tengan pendiente eso que les estoy diciendo allí, listo. Y por último tenemos los diagramas de cuerpo libre. En los diagramas de cuerpo libre nosotros empleamos acá en condiciones de equilibrio estas dos expresiones para resolver los sistemas que nosotros tenemos. ¿Listo? Entonces se puede decir que las fórmulas que estamos teniendo de momento para resolver nuestros problemas son esas dos. Son sumatoria, vamos a escribirlas acá, sumatoria de fuerzas igual a cero, que es la que se asocia al equilibrio translacional, y sumatoria de momentos, vamos a borrar esto acá. Sumatoria de momentos igual a cero, donde el momento de una fuerza, muchachos, es igual a la fuerza que se aplica por la distancia. Sí, recordemos que el momento de una fuerza se asocia a una rotación que puede provocar una fuerza que se provoca a cierta distancia de un punto de rotación. Entonces, muchachos, son las fórmulas que ustedes tienen allí para resolver problemas de equilibrio, ¿listo? Vamos a anotarlas allí. Ahí yo les coloqué los 3 ejercicios que vamos a resolver hoy y sus respectivas imágenes. La primera actividad, vamos a escribir actividad 1. Listo, la actividad 1, arriba está el enunciado, les dice, calcular la tensión en los cables A y B, teniendo en cuenta la masa de la imagen. Listo, entonces nosotros buscamos cuál es esa imagen, la tenemos acá, vamos a moverla. Esta es nuestra actividad 1. Vamos a encerrar esto acá. Y listo, ahí tenemos nuestra actividad 1. Nosotros tenemos allí, tenemos primero que todo se puede decir un techo en el que está sostenido una cuerda. Eso que ustedes ven como TA es la tensión de una primera cuerda. Esa primera cuerda está sosteniendo abajo una polea. ¿Listo? Una polea, esa polea posteriormente está sosteniendo allí una cuerda. ¿Listo? ¿Cómo ustedes pueden ver una polea? Una polea, vamos a dibujar una polea, ¿cómo se podría ver allí? Se puede ver más o menos así, se puede ver una polea y ella sostiene una cuerda de un lado así y del otro lado otro. Esa polea puede estar sosteniendo acá una respectiva caja. Se pueden ver así las poleas, así como se las estoy dibujando. Entonces, esta tensión aquí, esto es una única cuerda. Eso que ustedes ven aquí es una única cuerda. Una sola cuerda allí, que es la que sostiene por dos lados diferentes a esa caja.
¿Listo? Esta cuerda está sometida, por ser una cuerda, a una única tensión y la vamos a llamar tensión B, que es la tensión de la cuerda B. ¿Listo? La podemos llamar de esa forma. Entonces así se vería una polea. Se las dibujo allí para que la tengan en cuenta. ¿Listo? Son elementos ahí de transmisión. Bien, como les venía diciendo, esa cuerda, esa segunda cuerda que la llamamos cuerda B, está sosteniendo una caja que pesa 20 kilogramos. Entonces, en esta actividad nos preguntan cuáles son las tensiones en los cables A y B, teniendo en cuenta esa masa de la imagen. Y nos dicen que la gravedad que vamos a tener en cuenta es de 10 metros por segundo cuadrado. La gravedad es la aceleración de la gravedad. Entonces, esta primera actividad es una actividad que se asocia a lo que es equilibrio traslacional. ¿Listo? Acá tenemos un grupo de fuerzas, ¿sí? Que tenemos un grupo de fuerzas que se aplican allí sobre esa polea, que permiten y hacen precisamente que ese cuerpo se quede en reposo, que no se traslade en ninguna dirección. Y debido a eso nosotros podemos asociar ese problema a un problema de equilibrio traslacional. Y si hablamos de un problema de equilibrio traslacional, podemos decir que en este problema se debe cumplir que nuestra sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero. Eso lo podemos decir acá para este problema. Bien, ahí tenemos que nuestra sumatoria de fuerzas es igual a cero. Ahora, nosotros debemos hacer para este ejercicio, aplicar los conceptos vistos en diagramas de cuerpo libre. Y debemos elegir bien allí cuál sería ese diagrama de cuerpo libre. Acá nosotros podemos realizar dos, porque el objetivo es encontrar el valor de las tensiones. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es un diagrama de cuerpo libre para la polea. ¿Listo? Vamos a dibujarla acá. Tenemos un primer diagrama de cuerpo libre, el de la polea. En esa polea se sostiene por la parte superior la primera cuerda. ¿Listo? Esa primera cuerda la vamos a llamar tensión A. Ella está dirigiendo una fuerza en la dirección vertical hacia arriba. Intenta alar esa polea en esa dirección. Y a ese valor le vamos nosotros a poner tensión A. ¿Listo? Ahí le escribimos tensión A. Ahora, por los dos lados laterales allí hay otras dos fuerzas. La primera es la del lado derecho, tensión B. Y como es una única cuerda, también se da ese mismo valor de tensión para el lado izquierdo. Es decir, esa segunda cuerda allí está realizando el mismo valor de tensión para ambos lados. Y así quedaría el diagrama de cuerpo libre para esa polea. Listo, tenemos una única cuerda que sostiene toda la polea y vamos a llamarle tensión A. En el lado inferior tenemos una única cuerda porque eso que ustedes ven abajo es una sola cuerda y por ser una sola cuerda tiene por ambos lados el mismo valor de tensión, que es tensión B. Aplicamos nuestra fórmula que dice que nuestra sumatoria de fuerzas es igual a cero. Listo, como son todas fuerzas verticales podemos hacerlo de forma vertical. Listo, verticalmente nosotros tenemos que nuestra tensión A está dirigida en la dirección positiva, por eso la colocamos positiva. Y tenemos las tensiones B que se dirigen hacia abajo. Como son dos tensiones que se dirigen hacia abajo, restamos la primera. Allí, restamos la segunda. Y eso lo igualamos a cero. Porque son dos tensiones. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener al final allí la tensión A que se resta con dos veces la tensión de la segunda cuerda y eso nos daría igual a cero. Y podemos llegar hasta ahí. ¿Por qué no podemos pasar o podemos obtener algún resultado de esta expresión? Porque nosotros en este momento no tenemos ni el valor de la tensión A ni el valor de la tensión B. No tenemos ahora mismo forma de calcular allí ese valor de tensión porque tenemos dos incógnitas y una sola variable, dos incógnitas y una sola ecuación. Entonces tenemos esta es nuestra primera ecuación aquí. La dejamos allí. Ya tenemos expresado cuál es la relación de las tensiones de nuestro problema. Ahora tenemos que intentar hacer el diagrama de cuerpo libre de otra parte del cuerpo para intentar encontrar allí lo que es
algún valor de las tensiones. Un segundo diagrama de cuerpo libre que podemos nosotros realizar es el de la caja de los 20 kilogramos. Ahí la tenemos, nuestra caja de 20 kilogramos. Recordemos que todos los elementos de este sistema se encuentran en reposo. ¿Qué quiere decir? Que para esa caja también se cumple que su sumatoria de fuerzas es igual a 0. Pero esas fuerzas que se aplican sobre la caja son las tensiones, que para esa caja están dirigidas hacia arriba. Listo, tenemos ahí entonces esa tensión en B que se dirige en esas direcciones hacia arriba. ¿Sí? Y hay una segunda fuerza, en este caso, que es el peso de la caja, que se dirige hacia abajo. Se aplica desde su centro de gravedad allí y aquí tenemos nosotros, ¿cuál sería para nosotros allí ese grupo de fuerzas que se asocia a la caja? ¿Listo? Ese valor de peso, muchachos, es una fórmula, vamos a anotarla, es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. ¿Listo? El peso es una fuerza, recordemos allí, es una fuerza que ejerce la Tierra sobre nosotros y que siempre nos atrae hacia su centro, ¿listo? Eso es el peso. Entonces también se cumple que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Como son fuerzas verticales, podemos hacerlo de forma vertical. Tal cual como hicimos ahorita, tenemos la suma de una tensión B, esta vez ellas van dirigidas hacia arriba, la suma de una segunda tensión, y a eso le restamos el peso. Todo esto es igual a 0. Aquí colocamos la suma de todas nuestras fuerzas. Listo, como tenemos dos tensiones iguales, lo colocamos 2 veces la tensión B menos el peso W es igual a 0. Listo. Pero nosotros podemos calcular ese peso W. Lo podemos hacer porque tenemos la masa de la caja y tenemos la aceleración de la gravedad. Entonces lo calculamos por acá. Nuestro peso W es igual a la masa de nuestra caja, que es de 20 kilogramos, y a eso le multiplicamos nuestra aceleración de la gravedad, que es 10 metros sobre segundo cuadrado. Esto les da como resultado, muchachos, allí un valor de 200 newtons. Si ustedes multiplican ese 20 por 10, van a tener 200. Es decir, 200 newton, porque estamos trabajando aquí con unidades del sistema internacional. Entonces, ese sería el valor allí. Bueno, entiendo. Ok. ¿Con quién hablo? Iglesia. Señor Iglesias, coméntame. ¿En Entiendo qué? hasta ahí donde sacó las tensiones A, B y el sumando F igual a 0 ese nada más. Listo, listo. ¿Por dónde te quedaste? Por lo Por del peso. no, por donde dice F igual a 0. Listo, vamos a señalar por aquí. Donde te estoy señalando. Sí. Ok, volvamos ahí. Listo. Esto que estamos haciendo ahora, este segundo caso, es el caso que tenemos nosotros asociados al diagrama de cuerpo libre de esa caja que ustedes ven allí. Esa caja que ustedes ven está sostenida por una misma cuerda, pero la cuerda la agarra por dos lugares diferentes. Es decir, sobre esa caja se están aplicando dos fuerzas en dos lugares diferentes. Por eso nosotros colocamos allí en el diagrama de cuerpo libre, por un lado tensión B y por el otro lado tensión B, porque es la misma cuerda. ¿Listo? Eso que tú ves como W es el peso de la caja. Entonces son las fuerzas que se ejercen sobre ella. Es una sola cuerda que la sostiene por dos lados. Por eso le colocamos la misma tensión B de un lado y la misma tensión B del otro, porque es una sola cuerda. Abajo está el peso. ¿Listo? El peso es esa fuerza que ejerce la Tierra sobre todos los cuerpos que están en ella. ¿Listo? Esta caja tiene 20 kilogramos. Por tener 20 kilogramos, pero esos 20 kilogramos es su valor de masa. Pero lo que queremos saber es el peso de ella. Para conocer el peso, que es su valor de fuerza, nosotros
lo que hacemos es aplicar nuestra fórmula de peso, que es igual a la masa por la gravedad. Listo, ahora, eso que colocamos como sumatoria de fuerzas igual a 0 es la condición de equilibrio traslacional de ese cuerpo. Como esa masa allí no se está moviendo, se cumple también que sumatoria de fuerza es igual a 0. Listo, pero esto es sumatoria de fuerzas verticales. ¿Cuáles son las fuerzas, Cristian, que se ejercen sobre esa caja? Coméntame. Sobre la caja de 20 kilogramos, ¿cuáles son las fuerzas que se ejercen? Cristian. Cristian. La fuerza. Sí. ¿Qué tipo de fuerzas están allí ejerciendo Peso. sobre esa caja? Peso, ¿no? Y la tensión La tensión y el peso. y el peso, muy bien. Eso que tú ves como TV es la tensión provocada por esa cuerda. Está en dos lugares diferentes porque se aplicó en dos puntos diferentes. Entonces, como están dirigidas esas tensiones hacia arriba, tú las escribes acá. Escribes la primera tensión positiva porque está para arriba. Le sumas la otra tensión, esto es un más. Le sumas la otra tensión que también va para arriba. Y como el peso está dirigido hacia abajo, se lo restas. ¿Listo? Y todo eso es igual a 0 porque tú lo que haces es sumar todas las fuerzas con su respectivo signo, claro está. Listo, eso que tú ves como TB es la tensión, W es la del peso. Lo que tú haces luego es sumar TB más TB, eso te da 2 TB. TB es el subíndice B, simplemente lo que quiere decir es que es el de la cuerda B. No es que esté multiplicando o algo. Es la cuerda B. Entonces, si tú sumas TB más TB, te va a dar 2TB. Es como cuando tú tienes X más X. Eso te va a dar 2X. ¿Listo? Por eso te queda así de esa forma. 2TB menos W es igual a 0. Ahora, ¿cómo vas hasta ahí, Cristian? ¿Se ha quedado más claro allí? Sí, ya. Listo, listo. Ahora, este W que estás viendo aquí es el peso. ¿Listo? Como nosotros sí podemos conocer el peso, podemos nosotros encontrar ese valor de tensión en B. Ya hemos calculado el peso acá. Entonces seguimos nosotros. Nosotros despejamos allí lo que es la tensión en B. 2TB sería igual a W. ¿Listo? Lo que nos hace falta ahora ahí es terminar de despejar. Bien, ese 2 que está multiplicando pasa del otro lado dividiendo. Entonces quedaría allí TB, que es igual a W sobre 2, porque ahora está dividiendo allí. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que TB, en este caso, es igual a los 200 newton del peso sobre 2. ¿Y eso qué les daría como resultado? ¿Qué valor les daría de resultado allí TB, muchachos? 100. 100 newton. Muy bien. Entonces ya hemos calculado nosotros acá nuestro resultado para la cuerda B. Listo, la tensión de la cuerda B es de 100 newton. Ya la hemos calculado allí. Bien, perdón. Lo que vamos a hacer ahora es calcular nuestro valor de tensión en A. ¿Listo? ¿Y cómo lo hacemos? Nosotros nos dirigimos allí a lo que fue esa primera ecuación que nosotros encontramos. Vamos a mover esta para acá, para hacer un poco más de espacio. Listo, nosotros habíamos calculado inicialmente una ecuación en la que teníamos la tensión A y la tensión B. Como ya nosotros tenemos la tensión B, ya la hemos calculado, entonces podemos a partir de ahí nosotros encontrar cuál es el valor de la tensión en A. Listo, tenemos entonces esto, que nuestra tensión en A
menos la tensión, menos 2 veces la tensión en B es igual a 0. ¿Qué hacemos? Nosotros despejamos la tensión A. La tensión A sería igual, como está restando todo eso, pasaría del otro lado sumando, y eso nos daría 2TB. Muchachos, ya nos queda menos de 1 minuto de esta grabación. Vamos a salir e ingresamos de nuevo, ¿listo? ¿Quedó clara esa instrucción? Espérese, profe.